Buenos días, alegría, buenos días, Nueva York. Hoy amaneció súper bonito, despejado, la calidad del aire hoy está mejor, así que va a ser un excelente día. Vean, hoy sí está la señora de los tamales. Hoy es cumpleaños de Jeshu, felicítenlo. Nosotros ya lo felicitamos. Venga, Topollillo. Bebé, mañana, mira que ya amaneció. ¡Felicidades, Jeshu! Amigos, y tenemos que recargar saldo a nuestra tarjeta del metro porque ya se nos pasaron otros 7 días de los días ilimitados. Miren, hay que agregarle saldo. Vamos a agregar $33. Ya esta última la vamos a utilizar para pagar una sola para los 3. Como ya nos vamos mañana, no nos conviene la ilimitada, entonces vamos a pagar vueltas individuales. Miren, y el autobús funciona igual que el metro. Hay paradas establecidas y te va diciendo en cuál vas y cuál es la siguiente. Transfers available to M12 and M50. ¿Cuánta tecnología? Ahorita estaba parado ahí donde dice stand clear, significa no te pongas aquí, amigos. Y me estaba grite y grite el camión. El conductor, ¿no? El mismo autobús tiene un sensor y te dice quítese de ahí. El día de hoy vamos a tomar un crucero para navegar por los ríos de Nueva York. Ya están incluidos en las tarjetas turísticas y hay varios paseos. Uno que te lleva alrededor de la Estatua de la Libertad, otro para el sur de Manhattan para ver el centro financiero. También hay otros un poquito más largos en donde hay que pagar una diferencia de precio, por ejemplo el del atardecer o el que da la vuelta completa a la isla de Manhattan, que es el que vamos a hacer nosotros. Pagamos $15 por persona adicionales, o sea, mostramos nuestra tarjetita turística y pagamos los $15. Si no, nos hubiera costado como $60, $70. Hay varias compañías de ferries turísticos, nosotros elegimos Circle Line y salen del muelle 83. Todos a bordo. Ese es nuestro barquito, vamos a ir a 300 km/h. Nah, no se crean, esa es otra experiencia. Está padre porque tiene dientecitos en la punta. Ese es el nuestro, miren. Aquí en Nueva York, en casi todas las atracciones te van a tomar la fotito al principio y al final uno decide si la compra o no. Miren, hay una sección totalmente techada y hay una sección abierta, que es donde nosotros ya nos acomodamos. Allá están estos mandando mensajitos WhatsApp y Twitters. ¿Qué se siente, Jeshu, tomar un crucero en Nueva York en tu cumpleaños? 10 de 10. Esta bonita vista que tenemos es de Hudson Yards. Ese es el Edge. Ahí andábamos colgados. Rubí me colgó, nomás porque ella no podía, me colgó a mí. Hay que llegar 1 hora antes de la salida. Hoy el sol nos tocó bien fuerte. De hecho, Rubí y Jeshu ya me abandonaron, se fueron a la sombrita en lo que partimos. Ay, nos hubiéramos traído la gorra de los Yankees. Pues ahora sí, después de 50 minutos de esperar bajo el sol, ahí vienen ahora sí, ahí vienen ahora sí. ¿Y Jeshu? Se quedó la sombrita. Ahora sí, vámonos a darle la vuelta a Manhattan. Creo que nos falló, la vista buena era del otro lado. Del lado izquierdo. Nos venimos al derecho pensando que íbamos a ir en dirección hacia allá, pero el barco se fue a la otra dirección. Demonios. Hay un señorcito que está dando una explicación de todo lo que vemos. La da en inglés, no hay ninguna opción de explicación en español o en algún otro idioma. Pero pues está bastante completa. Todo el tiempo va hablando. Reloj de Colgate, Colgate. Ya llegamos al distrito financiero. El altote es el edificio 1 del World Trade Center, el mirador más alto de Nueva York. Sí nos falló bien duro, amigos. Lo bueno era de ese otro lado y cuando llegamos, de hecho, todavía había asientos. Todo esto del lado derecho es New Jersey. Esos edificios altos se ven bastante modernas, Ya estamos llegando a la estatua. Estatua. Ya todo esto no lo sabemos de memoria. Antes de llegar a la señorita Libertad, Ellis Island, la isla de los migrantes. Definitivamente lo más popular y lo que toda la gente se para tomarle foto es la estatua, amigos. Por lo menos para esta sí el barco lo ve de un lado y del otro lado porque se da la vuelta. Ya hemos visto varias veces la Estatua de la Libertad, pero nos sigue emocionando muchísimo cada vez. Ya mejor nos movimos, nos venimos abajo, amigos. Acá no hay asientos en la proa, pero las vistas están muchísimo mejor. Ni modo, nos va a tocar irnos parados. Miren, ahora sí, qué chulada. Todo esto es el distrito financiero. Oh, y vamos a llegar al puente de Brooklyn. Puente de Brooklyn, puente de Brooklyn, puente de Brooklyn. Qué bonito se ve. Wow. No, hombre, nada que ver el clima de hoy con la contaminación de los días pasados. Vamos a pasar por abajo, bebé.
¡Piden deseo! Pidan un deseo, amigos. Puente de Brooklyn. Puente de Manhattan. Otro deseo, pidan otro deseo. Pregunta Jesús, ¿por qué un deseo? No sé, ustedes pidan un deseo, amigos. No, hombre, definitivamente lo mejor sí es ir en la cubierta. Si quieren fotos, ir grabando, ir viendo todo, este es el mejor lugar. Van a ir parados, pero las vistas están bien padres. No, imagínense una foto con la Estatua de la Libertad desde aquí, hubiera estado increíble. Al menos la tenemos arriba, apretadillos, pero la tenemos. Ya saben, la estamos regando para que ustedes no la rieguen. Váyanse en la popa. Sí, este es el de Williamsburg. Este no lo habíamos visto de tan cerquita. Miren, todos esos edificios serán como los edificios de ayuda social, de refugios, ¿verdad? ¡Wow! Se ve bien padre también allá todo eso. Es el centro de la ciudad. Aquí tenemos la vista de los dos lados inmediatamente. El único detalle es que si traen vestidos se les va a levantar un poco. Y ando de... y a Marilyn Monroe. Qué padre se ve. Esta de aquí será una fábrica, miren, hasta sale un mito y todo. Como que toda esta parte es lo que queda de las fábricas, ¿no? De las fábricas, los edificios de ayuda social. A ver, ahí tenemos Happy Join. ¿Ese qué es? Ese es el Summit, Empire State, hasta el fondo está el Edge. Wow, sí se ve como bien imponente el Empire, así como que aquí estoy, no importan todos los demás edificios, véanme a mí. Si se cansan de estar parados, se sientan un ratito en las sillitas que están aquí entrando. Aquí abajo hay bastantes lugares y están vacíos de los dos lados. Miren, vacío este lado, muy poca gente por este lado. Por cierto, también hay una tiendita por si se les antoja un juguito, un hot dog o unas papitas. Y por acá tenemos Roosevelt Island. Es una isla súper chiquitita en medio del río y se puede llegar por teleférico, que funciona con la misma tarjeta del metro. Allá va uno saliendo. Esta es la punta de la isla Roosevelt. Ya estamos rodeando por toda la parte norte de Manhattan. Por acá también se ven edificios muy altos, aunque también un poco viejitos. Ahí viene otro. ¿Cuántos llevamos? Creo que este ya va a ser el quinto. 5 deseos. Al parecer este puente solo es peatonal, pero no importa, ustedes pidan un deseo. Deseo que se suscriban. Otro deseo. Ahí viene otro. Son demasiados deseos. No importa, tú pides muchos deseos. Otro deseo. Pues ¿cuántos puentes tiene Manhattan? Yo pensé que era Brooklyn, Manhattan y Williamsburg y ya. Pero resulta que tiene como 20, 30. No manches, nos esperan 1.000.000 de deseos más. No hay que ser tan pediches, bebé. Ya. Entonces he pedido que se suscriban a nuestro canal. Pues nada más con que lo hagan una vez está bien. Está bastante interesante ver como esta parte de la isla que no habíamos tenido oportunidad. Se me figura que así era Nueva York antes. Y ahorita pues ya todo lo turístico está muy moderno, muy nuevo. Ya casi se ve todavía como más viejito, industrial. Ah, creo que sí es de los que se elevan, ¿verdad? Adiós. Nos dijeron adiós. Otro deseo. Ya llegamos al Bronx, ahí se ve el estadio de los Yankees, ahí estábamos ayer, amigos. ¡Qué emoción! Está bien padre como hacer un recorrido en donde puedas identificar muchas cosas porque ya las hiciste. Este de acá es otro parque, se llama High Bridge Park. Y está padre porque de repente están como todos los edificios y ¡pum! Una torre sale del parque. 2 deseos más. 2 deseos más. 3. ¡Asu! 3 deseos más. 3 deseos más. Suscripción, like y campanita. Ahí está. Vamos a crear una nueva tradición. Cuenta la leyenda que si pasas por abajo de todos los puentes que conectan la isla de Manhattan y pides el mismo deseo en todos, se te va a hacer realidad. Así que ya saben, pidan su deseo. Esa cabañita se ve bien a gusto ahí, solita en medio de la nada. Por acá hasta se escuchan los pajaritos. Bueno, y también las ambulancias a lo lejos.
sé qué será, parece como un cementerio de vagones. Para que vean que acá en los New Yorks también hay cerros. Aquí andamos en el cerro de Nueva York, C de cerro. Ese puente acaba de girar, amigos, para darnos paso. Está bien bonito, como que está bien pintadito, debe ser nuevo. Este es el que giró, a ver si ahorita cuando pasamos da vuelta de nuevo. Miren, se conecta con esa parte cuando gira y con la de allá. Totalmente inesperado toparse con un paisaje como elevado verde por acá. Nosotros pensábamos que íbamos a ver puro edificio. Ese señor se le metió a Rubí y que ya se fue a meter enfrente para metérsele al señor. Míralo, anda levantando el celularcillo y lo anda tratando de correr. Y lo logró. Libertad. Mendigos, pero ahora ya me echaron a mí el problema. Este puente gigante es el de Washington. Está padrísima la postal, el puente, y abajo cómo se ve que vienen todos los edificios. Último puente, amigos, último deseo. Último deseo, último deseo. ¡Wow! Adiós, puente. Wow. Este creo que es el más alto y más grande que nos ha tocado pasar. Debe ser el deseo mayor. ¿Por qué no se supone que son el mismo deseo? Sí, por eso, pero este es el que te lo va a cumplir. Ah, muy bien. Es el que amarra todo. Es el que amarra. Oigan, amigos, y si les está gustando este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Cuenta la leyenda que si se suscriben a nuestro canal, este año van a Nueva York. 100% real la leyenda. Y ya dimos totalmente la vuelta, ahora estamos en el río Hudson. Vamos sigilosamente acercándonos de nuevo a centro de Manhattan. Para hacer este recorrido hay varios horarios, ya saben que en nuestro blog siempre les dejamos todas las páginas de todas las experiencias que estamos haciendo, así como posibles itinerarios, sin postal al servicio de la comunidad. Oigan, y ya ni mi hora que estuve ahí esperando bajo el sol, apartando nuestros lugares. No, hombre, haber sabido. De luego nos venimos hasta acá y en la sombrita nos quedamos esperando. Ya a esta altura estamos por Central Park. Los edificios esos altos que se ven ahí son las torres de lujo, de departamentos de lujo. La famosa Billionaire Street. La calle de los multimillonarios. Ya casi antes de llegar ya nos metieron, ya nos corrieron. Vean, también se ve súper bien aquí. De hecho se ve bien bonito, bebé. Te voy a tomar una foto. Amigos, pues ya estamos de regreso en tierra firme. En total hicimos 2 horas y media. Hay otra experiencia que es más cortita, que dura 1 hora y media, en la que no se le da toda la vuelta a la isla, sino solo se visita la parte sur y los edificios más emblemáticos. De hecho se llama Landmarks y es una muy buena opción si tienen menos tiempo, y ya está incluido con los pases turísticos, no tienen que pagar ningún costo adicional. Prácticamente es hacer las vistas como a lo más bonito, lo emblemático, los edificios. En general el paseo está muy padre, muy divertido, la verdad nos gustó bastante, sí se los recomendamos. Este que hicimos nosotros, que es el completo, el más largo, también nos gustó mucho porque fuimos a lugares que ni nos imaginábamos que hubiera en Nueva York. Eso sí, lección del día aprendida, luego váyanse a la izquierda, ya sea arriba o abajo, y para las fotitos y tomas sin gente, váyanse hasta la proa. Oigan, y todos los viejitos salieron bien contentos agradeciéndole al guía toda la explicación. Nosotros sinceramente no escuchamos nada de la explicación, andábamos en nuestro cotorreo, pero de lo poco que escuchamos sí dan muy buena información en inglés. Vázquez Shu, métete, corre por la fuente, cumpleañero, vas. No te creas. ¿Qué pasó? De regreso. ¿Cómo quedaste, Geshu? Sobrevivió. Mendigo loco. Vámonos de regreso a Times Square. Vámonos, súbanse. Pues ahorita, aprovechando que no hay nadie, ahí les va el bus tour. Hay asientos con prioridad para sillas de ruedas, y luego también hay letreros que dice: por favor, cede tu lugar a personas mayores o con alguna discapacidad. Y para acá atrás pues son como los asientos normalitos. Bebé, tú eres de asiento de embarazada, ¿por qué no te sentaste en embarazada? Sí, verdad, yo ya soy prioridad allá. Hay puertos USB para cargar los celulares y las pantallas con la información de las paradas. Pues llegamos aquí a Times Square por la 7ª, porque aquí es donde están la mayoría de las obras de Broadway. Vamos a buscar ahorita boletos de último momento para poder asistir hoy a alguna función. Miren, aquí está la de Aladdin. Esta tiene muchísimos años ya en escena, como 30. Y por acá está la de Harry Popotes. Creo que esta es ya acerca del hijo de Harry. Bueno, no estoy seguro, olvídense. Olviden mis mentiras. Vamos a preguntar a ver qué tal están los precios.
Ya preguntamos por las dos obras que son las más taquilleras. Aladdin, $58, ahorita los más baratos. Y El Rey León, $170. Ay, las dos se nos antojan muchísimo, pero bueno, vamos a caminar un poquito esta calle a ver si se nos antoja otra y que esté más barata. Pues ya se armó, amigos, al final nos decidimos por Aladdin. Fue como que la que más nos convenció por los asientos, el costo, todo. Esperemos que esté muy padre. Nos habían recomendado también la obra esta del elote, pero estaba muy cara el día de hoy. Ahora sí que es de suerte los asientos que haya. Por ejemplo, en esta de Aladdin estaban libres unos asientos que normalmente le dan a los familiares de los artistas. Vamos a estar separados uno atrás del otro, tampoco tan lejos, o sea, vamos a estar pegaditos, pero vamos a tener una muy buena vista y estuvieron pues relativamente a buen precio. Esta calle está llenísima de teatros, es la avenida 44. Pueden dar una vuelta, caminar y el que les llame más la atención, si es que no han pensado ya en una en específico. Amigos, pues ya hizo hambrita. Aquí muy cerquita de Broadway y Times Square está la pizzería Jones, la Jones Pizza. Y esta sucursal es muy peculiar porque antiguamente era una iglesia. Vean el techo. Específicamente era una iglesia gospel. Seguramente las habrán visto en las películas, en estas donde cantan y tienen mucho ambiente y todos se ven muy felices. Entonces está como muy interesante, muy curioso ver como toda la arquitectura, los vitrales y luego ahí en medio los hornos de barro para cocinar las pizzas. Qué loco es Nueva York con sus edificios y sus iglesias convertidas ahora en restaurantes. Para comer nos pedimos una pizza grande margarita y le agregamos pepperoni y una ensalada para el baby. Hay que darle frutas y verduras al bebé. Está muy rica la ensalada, César. Dato curioso, la mayoría de las pizzas en Nueva York son de estilo napolitano, o sea, de Nápoles, Italia. Las trajeron los inmigrantes que llegaron y pues se caracterizan porque la orillita es súper crujiente y la masa es muy delgadita. Y es que así delgadita está perfecta para la vida acelerada en Nueva York, porque la gente la pide para llevarse, la va comiendo en el camino y la agarran así como taco, la doblan así. ¿De qué? Todo el mundo quiere copiarnos los tacos, amigos. Está bien buena, ¿eh? Acuérdense, como neoyorquinos, dóblenla y cómansela como taco. Y váyanse corriendo a su siguiente destino para tomarse una fotito. Muy recomendada, margarita, y le echan pepperoni. La consistencia está en su punto, amigos. No está demasiado delgadita y aguada de que se te cae toda, y tampoco está tan dura de que si la dobla se rompe. O sea, en su punto neoyorquino. El nuevo término, el punto neoyorquino. El punto neoyorquino. Oigan, y nos encanta que acá en casi todos los restaurantes nos reciben con un vasito de agua. Si no se las dan, pídanla, es gratis. Nada más díganles tap water, o sea, agua de la llave. Acuérdense que acá sí se la pueden tomar, es potable. Excelente llave. Hay dos áreas, esta está como más nueva y la parte un poquito más oscura que es donde van a ver el techo. Ahí por si quieren conocer el techo, preguntan por mesa hasta el fondo. No manches, ya nos encontramos a Naked Cowboy. ¡Oh! ¿Fotito, o qué? Sí. Luego, la primera. Foto. Ay, canta y no llores. Porque cantando se alegra chilito lindo los calzoncillos. Ya tenemos foto con el vaquero encuerado. Y hasta nos dio un autógrafo. Nos dio un autógrafo, súper buena onda. Nos platicó que estuvo en México 5 años tocando en el Zócalo. Le gusta mucho México. Oigan, pero tiene mano larga, De repente yo sentí, me agarró la pompa. Nah, no sé qué, nomás te pone la mano para atrás para la foto, pero no te toca. Es el efecto visual nada más. No se emocionen, chicas o chicos. Pues ahora sí vamos al MoMA, el Museo de Arte Moderno. El primero en la historia del mundo, amigos, que se dedicó exclusivamente al arte moderno. Este museo tiene más de 200,000 obras que están constantemente rotando. Y como no queremos que nos pase lo mismo que en el Museo de Historia Natural, ya sabemos específicamente cuáles queremos ir. Así que vamos para esas salas.
Este museo ya está incluido con los pases turísticos, solamente hay que pasar a la taquilla a que nos escaneen este código. Apenas llegamos y nos reciben unas vacas locas de color rosa. El arte moderno es sinónimo de experimentación, totalmente todo lo contrario al arte contemporáneo o clásico que sigue una escuela. Nosotros la verdad no sabemos nada de arte, pero sí somos bien ñoños y antes de venir investigamos todas las obras que no nos podíamos perder. Pues empecemos. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué es esto? ¿Qué le ven forma? ¿A qué se parece? Nos venimos directito al 5º piso, que es donde están las colecciones que queremos ver. Este primero que tenemos aquí son las señoritas de Avignon, es de Picasso. Fue muy controversial en su momento porque es prácticamente un recuerdo de cuando Picasso fue a un bordel. Son 5 señoritas de poca ropa en la calle de Avignon, en Barcelona. Nos sorprende bastante, amigos, que las obras no las tengan atrás de cristales. La gente aquí es muy educada o tienen demasiados que pues es uno más. ¿Qué será? ¡Wow! Y aquí luego está el sueño de Rousseau. Miren, ¿a qué les recuerda esta pintura, amigos? Sí, a Van Gogh. De hecho, una de las joyitas por las que veníamos era por la noche estrellada, pero nos dicen que ahorita está en préstamo en otro museo, en el Met. Lo bueno es que mañana vamos a ir. No nos vamos a ir de Nueva York sin ver la noche estrellada. Pero bueno, si vienen en estos meses, por lo menos van a ver a 3 Van Gogh. Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh. Oigan, está padre que hay obras de varios artistas mexicanos. ¡Eso! Por aquí tenemos uno de Frida. Es un autorretrato con todo y el espejo. Este de aquí es muy importante en la carrera de Frida Kahlo porque fue su primer autorretrato después de su divorcio con Diego Rivera y es totalmente diferente a las obras que conocemos de Frida Kahlo. No está colorido, con flores. Aquí está como que todo sombrío, muy seria. De hecho, si ven en las manos, tiene como unas tijeras porque se acaba de cortar el pelo. Eso representa pues un cambio radical, la tristeza, la depresión en la que entró después de su divorcio. Arribita dice: mira que si te quise fue por tu pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Qué padre estar viendo la obra y qué fuerte. Qué fuerte. Este de acá es de Leonora Carrington. Digo, no es mexicana, es inglesa, pero le gustaba muchísimo México. De hecho, hay un museo en su honor en San Luis Potosí. Era mexicana de corazón. Este de acá es un Dalí y está bien locochón, es como 3D, vean. Son como diferentes planos, uno atrás de otro, y hacen ese efecto tridimensional, está bien loco. Miren, este cuadro se llama La Persistencia de la Memoria, también es conocido como Los Relojes Derretidos, y el mismo Dalí reconoció que se inspiró en un queso. ¿En un queso? Sí, en un queso para realizar este cuadro. No manches. Qué loco. Y pues obviamente es surrealista. Y súper famoso. Este de acá también es famosón, es de René Magritte, se llama Los Amantes. Hay de dos sopas, ustedes opinen. Unos dicen que se inspiró en el momento en el que vio cómo sacaban el cadáver de su madre de un río y estaba envuelto como en una sábana. Y la otra es que representa pues como este amor imposible entre dos personas. Un amor prohibido. Esta obra es muy representativa del surrealismo. ¿Ya ves que se estaban susurrando? Amor prohibido. Susurran por las calles. En esta sala tenemos más de México, eso. Este es de Diego Rivera. Esta pintura de acá es de Rufino Tamayo, de las Tehuanas de Tehuantepec. Este es de Clemente Orozco. Y por acá tenemos otro de Diego Rivera. Pintó a Emiliano Zapata. Zapata. Ya ven que sus pinturas eran muy nacionalistas. Miren, a estos no les daba miedo pintar. Estas sí están grandotas. No que las otras bien chiquitas las obras. Picasso. Qué fumado estaba el Picasso. Hay bastantes obras de Picasso. Pareciera que es el piso de Picasso. Ahí de repente hay la Frida Kahlo, el Diego Rivera, el Dalí, pero sobre todo abunda Picasso. ¡Wow! Esta está gigante. Es de Monet. Se llama Los Nenúfares, los lirios acuáticos, de Water Lilies. ¡Wow! Ponte ahí a un lado, nena, para que vean el tamaño. Está enorme. Son como 3 paredes. Y ahí están, miren, ahí están los nenúfares, los lirios acuáticos, los que son plaga en Xochimilco. Estas obras hay que caminarlas así pegadito, ir viendo todos los detalles, porque conforme uno se acerca, como que van tomando forma. Vean, ahí tomaron forma los lirios. Es como que de lejito se ve nada más una mancha, pero cuando te acercas se ve increíble. ¡Qué bonito! Dato curioso, en realidad
realidad la colección de lirios acuáticos no es solamente esta obra, son 250 obras que pintó en total en un transcurso de 30 años. Tiró a la basura como 15 porque no estaba contento con su trabajo. 2 se quemaron en este mismo museo justamente cuando llegaron. Creo que justamente este es una réplica y los demás pues están en otras partes del mundo. Este también es parte de la obra. Esta es de Giorgio de Chirico. Lo importante de esta es que es una pintura surrealista, pero fue pintada 10 años antes de que iniciara el movimiento. Entonces, pues este señor ya traía ideas surrealistas desde antes. Prácticamente, pues es una combinación del mundo clásico con el moderno. Es como una cabeza de David, ¿no? Y atrás como los edificios, un guante de plástico, de látex. Oh, miren, este es de Clemente Orozco, mexicano. Dato curioso, esta se pintó aquí mismo en el transcurso de 10 días, en 1940. Y desde entonces pues aquí se ha quedado. Siqueiros, mexicano. Este cuadro de aquí es de un holandés que se mudó a Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente refleja cómo vio él la ciudad. Los imponentes rascacielos, las luces, el ruido, el tráfico, el caos. ¿Verdad que sí? ¿Lo ven ustedes? Todo eso que describe él. Obviamente. Bueno, estos sí parecen como edificios, rascacielos con las ventanitas. Parece un videojuego. Llevamos 1 hora y media y apenas hicimos el 5.º piso, y eso que estamos buscando específicamente las pinturas que ya teníamos en mente. Imagínense cuánto tiempo te lleva a ver todo el museo. Yo creo que ni en un día completito lo alcanzas a ver todo a detalle. Ni de chiste. En este piso vamos a buscar la lata de Campbell's de Andy Warhol. Pues a darle. Sepárense, equipo, sepárense. Lata, ¿estás aquí? ¿Sí o no? No. Este me recuerda a Pixar, ¿verdad? Está bien loco, está bien chido. Me dan ganas de sentarme, pero siento que me va a caer toda la polis y me siento. Está loquísimo este. Descríbanlo. Tutti frutti de todo. Alfonso Osorio. ¿Qué es esto? Nos estamos acercando, amigos. Nos estamos acercando. ¡Yay! Ya la encontramos. Aquí tenemos las latas de sopa de Andy Warhol. En total son 32 cuadros con cada uno de los sabores de sopas que la compañía ofrecía en aquella época. Y es una de las obras más representativas del pop art, del arte pop. Acércate, nena, para que vean el tamaño, la magnitud y la cantidad. De todas estas, yo hubiera elegido la de frijoles con tocino, unos frijolitos charros. Yo agarraba la de consomé de res, o sea, una birria. Oigan, ¿en qué momento esto se vuelve una obra de arte? Y dice, vamos a ver los cuadros de las sopas Campbell's. Esta también es de Andy Warhol, es Marilyn Monroe. Ay, como que se ve medio visca, ¿no? Nunca me había dado cuenta. Esto es, no sé qué es esto, es un piano con pies y... ¡Ah! Sí, el banco son los piecitos y las teclas tienen las manos. ¡Qué locochón! Ok, unas nalguillas caminando. Este piso, el piso 4, está bastante interesante, ¿eh? Atsuko Tanaka dice, sin título, está muy colorido. ¿Y este helicóptero? ¿Qué onda? Ya van a cerrar, amigos, faltan 15 minutos. En 15 minutos nos tenemos que echar 2 pisos más. Lo bueno es que ya vimos lo que más nos interesaba ver. Ahorita ya solamente estamos curioseando. ¡Corre! Ya nos regañó el museo, amigos. Para ver hay que tomar su tiempo. No tenemos tiempo, museo, lo siento. Tiempo es lo que siempre falta en Nueva York. Piso 2, amigos, está este colorido cuadro. Con ustedes, la pieza maestra, la obra de arte más icónica de este museo. El símbolo sin postal. Y si no nos creen, amigos, si no nos creen que es el símbolo de sin postal, ahí dice, sin postal, ¿eh? Se llama el pin de Google Maps. Mendigo Google Maps nos copió. Señorita, por favor, ya váyase. Pues estuvo bien, 2 horas y media para ver el MoMA. Al final, pues sí, ya lo vimos bien deprisa, pero se logró el cometido. Se logró, amigos. A mí me encantó, la verdad sí me gustó muchísimo. Y realmente así lo más interesante sí está en el piso 5 y 4. Se pueden ir directito a esos pisos y lo otro pues ya ahí le corren como nosotros. Y ya, si ustedes son unos expertos conocedores del arte, pues ahí sí tendrían que dedicarle un día completo.
Pues descansito aquí en la callecita secreta 6:30, Avenida 6:30 se llama, Avenida 6.5 con el rol glaseado. Es el pastel de cumpleaños del Jeshu. ¡Felicidades, Jeshu! Vamos a cantarle las mañanitas. Y dice: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Felicítenlo! Ya hace falta un descansito. Lo mejor del hotel de las ratas. De lo mejor de la comida de Nueva York, roles de canela. El pelito, tiene pelito de rata y es lo que le da el toque. Pues ahora sí, vamos en camino a la obra de teatro Aladdin. Vamos a Broadway. Broadway está considerado internacionalmente como el epicentro de las obras de teatro, pero tienen que saber que cuando decimos Broadway la gente se puede referir a dos diferentes cosas. La primera es la calle Broadway, que es una avenida gigante que cruza de manera diagonal todo Manhattan. De hecho es la calle rebelde porque todas las demás o son verticales o son horizontales. Y por otro lado, cuando hablamos de Broadway teatral nos referimos a toda una zona, no solamente a una calle en la que hay 41 teatros que tienen obras todos los días de la semana. De hecho, en la calle Broadway en sí solamente hay 4 teatros y en los alrededores es donde están todos los demás. Y la pregunta del millón: ¿cómo conseguir boletos y cuánto cuestan las obras? Pues el costo depende de la obra, hay unas más caras que otras, pero para que se den una idea, en promedio anda en los $100 por persona. Por ejemplo, el Rey León anda en los $200 porque es la más taquillera, la que más busca la gente. Pueden comprar los boletos directamente en la taquilla de cada teatro, en la página web oficial de cada obra o en páginas web de terceros como Ticketmaster, Broadway.com, TodayTix, pero en estos últimos les cobran comisión. Lo que nosotros les recomendamos es que si ya eligieron una obra, la compren con mucho tiempo de anticipación y se pueden ahorrar un poquito. O todo lo contrario, comprarlos hasta el mismo día, porque lo que hacen muchos teatros es que cuando les sobran algunos asientos, los sacan en descuento para que se vendan todos. Lo que ellos quieren es tener lleno total. Por ejemplo, está esta empresa que se llama Tickets. Todos los días publican las obras con los diferentes rangos de precio de los boletos que quedaron. Las publican ya sea en estas pantallas o en su aplicación, pero la venta de boletos es físico. O sea, uno tiene que venir aquí a mero Times Square a comprarlos. Por eso es que luego aquí se hacen unas filotototas de toda la gente que quiere alcanzar a ver una obra con descuento ese mismo día. Como ustedes vieron, nosotros en esta ocasión compramos los boletos directamente en el teatro y de hecho vimos que estaban incluso más baratos que aquí en Tickets. Final de cuentas es de suerte, amigos, pero sí los compramos desde tempranito en la mañana, que es cuando más boletos disponibles hay porque se van acabando conforme pasa el día. Hay un festival Hare Krishna aquí en mero Times Square, amigos. Nunca habíamos visto uno de estos. Al parecer esto solamente es el calentamiento porque mañana es el desfile y el festival grande, amigos. Ya hasta nos invitaron y todo el show, Times Square te emboba totalmente, de verdad, o sea, de repente te entretienes con una cosa, cuando volteas ya estás viendo otra cosa. Aquí uno no se aburre. Y volviendo al tema de Broadway, ya salimos del caos. Bueno, más o menos, porque por todos lados sigue habiendo cada personaje. Está súper padre que desde que abren las puertas ya empiezan a emocionar a la gente, les empiezan a gritar de ¡listos! ¡Ya estamos abriendo puertas! ¡Vengan! Qué chido, la neta. Now is the time. It's all waiting for you inside. The show, the merchandise, the sugar, the alcohol, it's all in there. Just have your ticket. Wow, está bien padre el edificio. Este es uno de esos viejitos rescatados que convirtieron en teatro. Este teatro es New Amsterdam y pues es uno de los 41 que forman Broadway. Llévele su playerita, su lamparita mágica, su tacita. ¿Habrá llaveros? Miren, y pues la obra obviamente es en inglés. Uno puede venir por sus audífonos para español, portugués y algún idioma asiático. Chino, ¿no? Es chino.
Oigan, pues está increíble el teatro. Adentro, pues obviamente ya cuando empieza la función uno no puede agradar absolutamente a nadie, pero el teatro nos encantó porque es como que todo clásico, tiene detalles por todas partes, está súper bonito. Miren, a mí me tocó aquí, a Rubí ahí y a Jesho atrás, pero la verdad es que tenemos buen lugar. Yo ya me vine a turistear por todo el teatro en lo que empieza la función. A ver si no me regañan. No me han dicho nada y están viendo que me estoy a tome y tome fotos. Saluden a Rubí, ya me la traje para la foto. Vamos al piso 2, no, al 3, a la fotito. Alfombrita toda acá, miren. Broadway. ¡Estamos en Broadway! ¡Ah! Tercera llamada, comenzamos. ¿Qué tal ha estado, Josué? Wow, está increíble. Es difícil describirles el nivel de producción, los bailarines, cómo cantan, la escenografía, la música en vivo, el audio, todo en conjunto es impresionante. Ahí está pirotecnia y obviamente los mejores bailables, canciones, como se diga, son los del genio, amigos. Todo el mundo así de... El genio trae todo el ambiente. El genio trae todo el ambiente. Oigan, y el genio se la rifó, miren, ya se compró unos chocolates de los de Mr. Beast, aquí para el intermedio. Oigan, íbamos bien entretenidos platicando acerca de la obra de teatro que ya casi nos pasábamos de estación. De hecho, hasta la puerta machucó al Jeshu. De que ¡no! ¡Rápido! Yo me alcancé a salir primero y luego a ti te apachurró y ya saliste tú después. No, al principio. No, yo salí antes. Le puso el pie, se abrió, saliste tú. Sí, yo metí la pata así de que en él. No voy a meter yo otra cosa. No, pues yo salí así. Amigos, pero definitivamente ver una obra en Broadway es un imperdible en su visita a Nueva York. Sí está carito, sí está buena la inversión, pero vale la pena. Nosotros es la primera a la que vamos y wow. Cuando regresemos a Nueva York, definitivamente vamos a ver otra obra de Broadway. Yo no lo puedo creer cómo le hicieron para hacerlo de la alfombra mágica. De verdad que está impresionante el nivel de detalle que tienen en absolutamente todo, como les decía, en los vestuarios, en la música, en la escenografía, todo, de verdad. Ahora entendemos por qué son las mejores obras de todo el mundo. Y como tip, hay otra manera de conseguir boletos todavía más barato, que es con la famosa lotería de Broadway. Todos los días en la mañana uno se puede inscribir a una lotería y si gana uno, tiene una hora para comprar los boletos. Lo malo de aquí es que estás limitado a 2 boletos por lotería. Entonces pues no íbamos a dejar al cumpleañero solo, pero la verdad es una muy buena opción también la lotería de Broadway. Todos los días en la mañana se meten y chicle y pega los compran los boletos. Aquí les dejamos la página de la lotería. Y ya por último hay otras obras que siempre son más baratas porque no son de Broadway. Se llaman Off-Broadway. Son obras que apenas van empezando, no son tan conocidas, son en teatros más pequeños. De hecho, muchas de las obras que hoy están en Broadway empezaron como Off-Broadway. Y todavía hay otras que se llaman Off-Broadway. Todavía son más chiquitas y son más como experimentales. Buenos días, alegría. Amigos, ya estamos dejando el hotel, nuestra casita por 15 días. Ya hoy nos regresamos a México. Despídanse del cuarto, no dejamos nada, cargadores, cepillos. La rata ya se hizo nuestra amiga y nos la llevamos en la mochila. Vámonos a dejar las mochilas. Please swipe again. Chihuahua, siempre la riego. Ahí va. Pase. Ya no alcancé. Adiós. Go. Obviamente vamos a turistear hasta el último segundo, amigos. Hoy venimos a tomarnos una fotito a la base de este edificio locochón. A unas cuadras de la estación de los cazafantasmas nos faltó visitar el famoso frijol, como el de Chicago, amigos. Estábamos tan cerca y no sabíamos.
Está bien padre. Es como mercurio líquido esta cosa. Wow. Más bien, el artista se inspiró en el mercurio líquido para hacer estas obras. Está padre porque aquí el frijolito pareciera que detiene todo el edificio. Y este edificio lo van a ver a lo lejos, es muy fácil de identificar porque todos los como balconcitos están como salidos. Pues fotito, bebé. Saluden, ahí estamos, saluden. ¿Más aquí también ven? Pues el de Chicago se supone que siempre está bien lleno, ¿no? Sí, este no hay nadie. En Yo este creo no hay que nadie. lo conoce todavía. Baila, baila, baby, baila, baby. Y ahí por si tenían la duda de cómo limpian esta cosota, así. Más limpio que el frijol que quedó entre tus dientes. De cerquita se ve gigante el frijol, pero comparado con el edificio se ve miniatura. Ahí van, miren, ahí van los cazafantasmas. Cada cosa que uno se encuentra en Nueva York. Y otro tip que hemos aprendido en estas 2 semanitas en Nueva York es que si les anda mucho del baño y ven un restaurante donde haya mucha gente, ustedes métanse, no se van a dar cuenta. Pásense como Juan por su casa, bien seguros, directito al baño y listo. Ya la hemos aplicado varias veces, sobre todo cuando hay fila afuera, uno se camuflajea ahí en la filita. Y ya también nos dijeron que en alguno de todos estos edificios de la zona de Tribeca vive Taylor Swift. Parada rápida para volver a tomar la foto con el puentecito ya con mejor visibilidad. Porque la otra vez con la contaminación no se veía nada. ¿Cómo ven? Rubí repitiendo lugares porque quiere la foto perfecta. Estábamos a 5 minutos, ya estábamos aquí, pues ya, rapidito, rapidito. Pues para mí se ve igualito que el otro día, ¿no? ¿O qué opinan ustedes, amigos? Nos sorprende la cantidad de gente que en la calle hace TikToks, videos, fotos. Es demasiada, hemos visto muchísima. Ahorita aquí atrás de nosotros está una chica que solita ahí en un callejoncito está como en un rinconcito haciendo sus videos. La verdad yo no le vi el chiste de por qué estaba exactamente ahí, pero por todos lados vemos gente haciendo sus videitos, así como nosotros. Bríncale, bríncale, mi Jesús. Eso. Fíjense que las veces que hemos pasado por esta calle, bueno, en general todas estas calles casi no hay autos, a lo mejor, y esa es una de las razones por la cual pues casi todos quieren venirse a vivir acá. Está como más tranquilo Tribeca. No, si es un cazafantasma, cazafantasma. Qué chido. Pues, ¿cuántos cazafantasmas hay aquí? Pero es real. A mí se me hace que son cazarratas, ya vimos demasiados, son muchos. Tiene sentido, fantasmas no hemos visto ni uno y ratas ya hemos visto bastantes. Hasta domicilio. O hacen muy buen trabajo, por eso no vemos fantasmas. No me había fijado. Miren, hay letreros con braille para ciegos. ¿Las otras estaciones también tenían? Ni idea, no me había fijado. No me he fijado, la verdad. Bajamos en una estación cerquita de Central Park porque vamos a ir al último museo que teníamos en nuestra lista, el Met. Eso es todo, equipo, el último día haciendo uno de los museos más importantes de Nueva York. Pero antes que nada, un snack, porque no sé por qué me dio mucha hambre. Nos han dicho que los hot dogs Nathan son los buenos acá, son como una franquicia ahí por todos lados. Vamos a ver si están más buenos que los que ya probamos. Bueno, me gusta que por lo menos estos tienen precio porque todos los otros de la callecita ahí le andan inventando el precio cada uno, sí. Yo me pedí uno normalito, bueno, con la col esta para comparar con los de la calle. Se llama Sauerkraut. Viene del alemán col. Sauerkraut. Sauerkraut. Dog. Pues a Darling. El veredicto. La salchicha sí está más buena que los puestecitos de la calle. Totalmente, ¿eh? Está delgadita la salchicha, pero está bien rica. Cuesta $1.50 más que los de la calle, pero vale la pena, la verdad. Hoy a mí no se me antojó con col, hoy lo pedí con queso amarillo, el típico americano, y con chili, que también es muy de acá. Vamos a ver qué tal. Y con papitas, y con papitas. Ah, sí, me pedí el combo, se me antojaron las papas. Bueno, lo pruebo. Provechito, provechito. La salchicha sí está más rica definitivamente, pero sí me gustó más con sour. Esos son los buenos. Y con las papitas nunca hay pierde, siempre están buenas. Aquí afuera del museo, antes de llegar, está este pasillito coqueto de arbolitos donde te venden diferentes obras de arte, imanes, pinturas, fotografías. Está coquetón. Miren, aquí hay tarjetas. Llévele su llaverito, llévele su llaverito.
Caminamos solo 2 cuadras, encontramos otro puestito de Nathan's y cuesta $2 más caro porque está enfrente del Met. Al parecer aquí cada quien pone su precio. Pero bueno, para que se den una idea, los hochos en la calle rondan los $4. Hay que no se los chamaquen. Sí, creo que $8 ya es un abuso. Pues ahora sí, bienvenidos al museo en donde cada año se hace la Met Gala. Donde todos los artistas y famosos se visten bien locochones. Este museo sí lo tenemos que pagar porque no lo tenemos incluido en las tarjetas turísticas. En algunas exposiciones no te dejan meter mochilas grandes, entonces tengo que dejar mi mochila, amigos. Es gratuito aquí los lockers. Pues a darle, amigos, que se nos va el avión. Aquí luego está la exposición egipcia. Con ustedes, la tumba de Pernet, un antiguo rey egipcio. Wow, ¿cómo se habrán traído todo esto hasta acá? Sí, está gigante. Órale, todas las inscripciones y los tallados de las paredes están atrás de cristal. Wow, ¿ves tu bebé? Que se pueda pasar. Está muy padre que se pueda entrar. Obviamente todo está protegido con vidrios, pero pues está muy padre que uno pueda entrar a la tumba original. Miren, ahorita andábamos por ahí. A ver acá qué hay. ¡Wow! ¡Ay, hay un monito adentro! ¿Hay un qué? Monito adentro. Oh, sí, como una escultura, ¿verdad? Sí, qué loco. Todas estas son objetos encontrados en la tumba de Pernet. Estas estatuas son de la diosa Sekhmet, la diosa de la violencia, el desastre. Tiene cara de leona. Están padres, chidas, ¿no? Rubí sería una de estas diosas del desastre y la violencia. Y este otro templo gigante es el templo de Denbur. Fue un regalo que le hizo Egipto a Estados Unidos por todas sus contribuciones en la UNESCO. Y insisto, ¿cómo te traes todo esto? Como la Estatua de la Libertad, ¿verdad? En muchas cajas, separado, y luego lo reconstruyen acá. Este templo se construyó en honor a Isis, la diosa de la magia y la curación. Miren, esto está cool, que se ve como estaba pintado originalmente. Bueno, caray, en la cámara se ve como de bandera LGBT, pero el fondo realmente es blanco. Wow, qué loco. Ándale, con esta sí se ve bien. ¡Ay! Magia de Isis. Estos de aquí son los famosos esfinges, básicamente leones con cabezas humanas. Los ponían en las entradas de los templos como protectores, guardianes. Oh, este es el área de los griegos y los romanos. Wow. Wow, son como los de Hércules. Ahorita van a empezar a cantar, amigos. ¿Cuál cantan, Jesús? Aquí nació un héroe. Hércules, Hércules. Puras esculturas de mármol. Vean este pasillo de la fama de las esculturas. Bueno, no es de la fama, sí de las esculturas. Vean los relieves. Qué increíble. Qué talento quien hacía esto. Mira, aquí está tu escultura, baby. ¿Por nalgón o por qué? Sí. Claro, pero mis nalgas son de gordito. Este sí es Hércules, 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 Hércules. Muchas de las esculturas tienen este tipo de soportes porque son restauraciones. Así como este otro, miren, este tubote con sus tuercas. Joyas de obras de arte que se pueden encontrar aquí en Nueva York es La Noche Estrellada de Van Gogh. Normalmente se encuentra en el MoMA, pero ahorita está temporalmente prestada al Met, donde hay una exposición de puros Van Goghs. Miren, La Noche Estrellada es donde más gente hay porque es una de las pinturas más famosas de todos los tiempos. Se considera la obra maestra de Van Gogh, aunque él llegó a decir que esta pintura fue un fracaso. Dato curioso, este es el paisaje que él veía todos los días desde su ventana cuando estuvo encerrado en el manicomio después de haberse arrancado la oreja. Aquí se aplica, qué loco, ¿no? De hecho, el pueblito, ese sí no estaba, ese lo agregó él. Dicen que se inspiró en su nativa Holanda. Esta exposición se llama Los Cipreses de Van Gogh. Ese que ven hasta el frente es un árbol ciprés. Por eso le pidieron prestado al MoMA el cuadro de La Noche Estrellada. Miren esta otra pintura, también al fondo es un árbol ciprés. Esta también es muy famosa, esta siempre está aquí en este museo. Y otro dato informativo es que el impresionismo se caracterizaba por retratar paisajes y hacían adrede lo de las pinceladas, o sea, ellos querían que se vieran las pinceladas. Esta es otra de las que buscábamos, se llama Ritmo de Otoño, número 30 de Pollock. Es una serie de varias pinturas como esta. La más cara es la número 5, está valuada en $140 millones. La verdad, yo no sé cómo cuestan tanto, a mí se me parece como brochazos ahí.
Esta de aquí es de Andy Warhol, el de las sopas Campbell's. Estaba obsesionado con la estética. De hecho, utilizaba peluca y se operó la nariz. Se llama Antes y Después. Miren, este es un Picasso cuando todavía no era tan abstracto. Dato curioso, abajo de esta pintura hay otras 3 pinturas diferentes. Se dice que si no estaba satisfecho con una obra ya terminada, utilizaba el mismo lienzo para pintar. Perfeccionista el señor. Este también es Picasso. Este otro Picasso se llama El Actor. Hace unos años una señora se tropezó y lo rasgó. Imagínense romper un Picasso. Esta se llama Las 3 hermanas de Leon Frederick. Es de tipo realista. El realismo buscaba representar fielmente las situaciones del día a día, o sea, totalmente contrario a tu foto de perfil de Facebook. Muchas veces el tema de interés fue la clase baja y la clase media, así como estas otras pinturas. Monet. Chéquense nada más esta obra, es una de las favoritas por la gente aquí en el Met. Es de Rosa Bonheur, se llama La Feria de Caballos. A esta artista le encantaba pintar animales. Este otro es una de las joyitas que estábamos buscando, el autorretrato de Van Gogh. En total pintó 35 autorretratos. Y este sí está siempre permanente aquí en el museo. ¿Y vieron que Van Gogh traía sombrero de Simpostal? Esta otra de acá se llama Los Girasoles. Dato curioso, Van Gogh empezó a pintar a los 27 años de edad y se murió a los 37. Y en esos 10 años pintó más de 900 pinturas. Son muchísimas y lo interesante es que se hizo famoso hasta después de que murió. Miren, estas otras también son de él. Esta del bebé está media fea, ¿no? Esta otra, ¿qué les recuerda, amigos? A la pintura de ayer de Henri Rousseau. Al parecer le gustaba pintar la selva. Por aquí tenemos La Clase de Danza, una de las más famosas de Edgar Degas. Y ahorita uno podría decir, pues no está tan impresionante, pero en ese momento normalmente un artista hubiera pintado pues el ballet en sí. Lo interesante aquí es ver el despapalle o el detrás de cámaras que conlleva ese ballet. No sé, amigos, el arte es raro. Por acá tenemos el famoso puente de Monet. Él mismo lo construyó en su mansión. Le gustaba tanto y estaba tan obsesionado con él que lo pintó 17 veces en un solo año. Y obviamente pues lirios abajo. Este otro es de la colección de lirios que vimos ayer. Está más pequeño que los que vimos. Ayer aprendimos que Monet es sinónimo de lirios. Porcelana de China. Ahora venimos a la sala asiática para ver otra de las muchísimas joyitas que hay en este museo. ¡Wow! Vean esto, amigos, está gigante. Mide 7 metros de alto, 15 de largo. ¡Wow! 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 Wow. Ese de ahí en medio es Buda. Este mural tiene más de 700 años de antigüedad. Se encontraba antiguamente en un templo en China, pero los monjes tenían problemas económicos y lo tuvieron que vender. Y pues un dentista ricachón de acá de Nueva York lo compró y después lo donó a este museo. La habíamos visto en una foto y no pensamos que es tan grande. O sea, estos son como 3 pisos. Está inmensa y es pared. Yo no sé cómo se la trajeron. De verdad es impresionante. Y está tan bien cuidada. Específicamente es el Buda de la medicina y la creencia es que a través de sus mantras se purifica el karma negativo y todas las ideas negativas que tenemos en la mente para evitar las enfermedades físicas. Todo empieza por la mente. Así que ya se la saben, amigos, tráiganse a su tóxico, a su tóxica y a ver si viendo este Buda se les purifican ahí las ideas. Amigos, esta vez el museo nos venció, no alcanzamos a visitar todas las salas, pero ni modo, ya tenemos que correr al aeropuerto, no queremos perder el vuelo. La verdad yo venía con poca expectativa y me sorprendió totalmente. Está muy interesante, está muy variado, hay arte de todo tipo, de todos los tiempos. Que griegos, egipcios, moderno, contemporáneo, clásico, o sea, es un museo que tiene muchos pequeños museos adentro y ni tan pequeños. Son varios pisos, miles de obras, la misma recomendación que los otros museos. Si lo quieren ver a detalle, tienen que
dedicarle por lo menos un día completo. Y si no, ya vengan con la lista de las obras que quieren visitar. La verdad, para este museo sí nos falló levantarnos más temprano. No alcanzamos a entrar un chorro de salas de que la africana, Medieval, asiática, islámica, las armaduras, los instrumentos, la sala de moda, lo prehispánico. pero bueno, pues un pretexto para regresar al Museo Met. Sí se los recomendamos. Un tip es que los museos tienen un mapa digital, entonces si ustedes ya saben qué quieren ver, pueden meterse a su página oficial, buscan la obra y les va a decir directamente en qué sala y en qué piso está. Y aprovechar ese tiempo al máximo, que tiempo es lo que falta en los museos de Nueva York. Ahí para que se den una idea, tiene 5 pisos, más de 1.5 millones de obras y más de 5,000 años de arte de todos los rincones de la Tierra. Despídanse del Met, nos faltó bastante que ver, pero volveremos. Más pretextos para volver a Nueva York. Vamos súper apretados de tiempo, amigos. Ya mejor nos fuimos en Uber hacia el hotel para recoger las maletas E irnos al aeropuerto. irnos al aeropuerto. $32 por un trayecto de 30 minutos hacia el hotel. Adiós, Nueva York. Adiós, adiós. Me la pasé muy bien con tus coladeras con vapor, tus ratas en el cuarto. Último día y nos seguimos sorprendiendo de los edificios. Por cierto, de todo lo que hicimos, solamente en el Museo MoMA y en el Museo Met no nos dejaron entrar. Con el selfie stick nos pidieron que lo metiéramos a la mochila, y en el partido de Yankees ese ni siquiera en la mochila, lo tuvimos que dejar en unos lockers. Y amigos, también nos trajimos nuestro dron, ni se lo traigan. En muchos museos ni siquiera te lo dejan pasar, que porque es un tema muy inseguro. Entonces es un show estarlo guardando, no lo pudimos ni siquiera volar. Si tienen dron, mejor ni se lo traigan. Sí, acá el dron pareciera que es como un arma, entonces no tiene caso que se lo traigan. Sobre multitudes está prohibido volarlo, sobre parques está prohibido volarlo. Solamente pudimos haberlo volado en las orillitas en los muelles, pero ese día anduvimos en friega y ya ni tiempo nos dio. Amigos, y obviamente teníamos que hacer la experiencia del taxi amarillo. Vámonos al aeropuerto, vámonos. Miren, todos los taxis amarillos tienen un taxímetro y te van diciendo cuánto te cobran. Aquí en nuestro caso es una tarifa ya fija al aeropuerto. A lugares ya alejados como al aeropuerto, ahí sí la tarifa es fija y ya hay que preguntar cuánto. Y a veces hasta regatear, porque pues ahí le varían al precio. Según esto, el oficial anda como en los $55, pero pues también dependiendo del tráfico le suben o le bajan. Ahorita, Jesús, ¿cuánto te lo bajaron? $80. Nomás que ya por las prisas nos subimos con otro y total fueron 80 en este. Amigos, nos pasó una tragedia. Salimos medio a las carreras del hotel. En una carterita que yo tenía dejamos las 3 visas y todo el dinero que cambiamos para traer en efectivo. Siempre lo dejábamos en la caja fuerte, y hoy que sacamos todo, salimos a las carreras del hotel y la dejamos en la cama. Se quedó entre las sábanas y nos fuimos al museo, nos fuimos a hacer lo que estábamos haciendo hoy, y hasta hace ratito nos acordamos de quién guardó la carterita con las visas y el dinero. Pues nadie. Y pues regresamos al hotel ya por nuestras maletas que dejamos en resguardo en el lobby. Preguntamos si la habían visto, pero resulta que nadie la vio, nadie la agarró, ya no apareció. Y como ahí traíamos todo el dinero que habíamos cambiado, casi no usamos dinero en efectivo, si era más o menos bastantito, y les decíamos, no nos importa que se queden todo el dinero, les damos todo el dinero, solamente queremos las visas, porque ahorita es muy difícil conseguir visas en México. Pero bueno, aquí ya me están animando un poco estos muchachos. Sí, ya lloré, es una tragedia la verdad. Bueno, dice José, son cosas materiales, eso se recupera, aunque no volvamos a Estados Unidos en 2 años, no importa. Yo me siento culpable porque era mi carterita. Yo les dije, yo se las guardo, y yo no la guardé. Ya hasta perdí sus visas. Llorar en un taxi amarillo, check. No pasa nada, ¿verdad, amigos? No pasa nada. Lo bueno es que estamos sanos, con salud. El baby está muy bien y nos la pasamos muy bien en Nueva York. Lo único que nos va a salvar de no perder nuestro vuelo es que los pasaportes siempre los trajo José en su mochila de la espalda. Entonces mínimo vamos a poder regresar a México. Creo que hubiera estado peor si hubiéramos también perdido los pasaportes, si hubiéramos tenido ahorita que ir a la aduana, perder el vuelo y todo el show. Pues ya mínimo hacemos todo este relajo de las visas ya estando en México. Filadelfia, yo nací, crecí con goma de mascar y basquetera feliz. ¿Cómo van, maletas? ¿Siguen ahí? ¡Sí! Excelente. Chéquense esta modernidad. Todos los taxis acá se pueden pagar con tarjeta de crédito, débito o en efectivo, como quieran. Credit and... ¡Ay! ¡Pícale!
Amigos, lo logramos, alcanzamos a dejar las maletas, pero ahorita falta la fila para que nos revisen el equipaje de mano. Dice que son 50 minutos, así que en sus tiempos consideren 50 minutos de fila adicionales, sí. Se logró, amigos, ya pasamos el filtro de seguridad. Aplicamos la carta de estoy embarazada y ya nos dejaron pasar por una línea más rápida. Hay que aprovechar, ni modo, amigos. Pero ustedes no hagan confianza, tomen muy en cuenta estos tiempos y no lleguen tarde. Y aparte hay que caminar otros 12 minutos hasta nuestra sala, porque empezamos como en la 15 y vamos hasta la 42. ¡Un Lego gigante de piloto! ¡Está bien chido! No, hombre, hasta el aeropuerto, amigos, es todo un show, toda una experiencia. Ah, es que hay una tienda de Lego aquí también. Hasta hay construyen un osito de maquinita, Todo lo pueden hacer aquí en la pantallita. Ah, ¿qué tal? De la Estatua de la Libertad, por si no se animaron a comprarlo allá. Audífonos Bose, productos de Mac, de Apple. Shake, shock, shake, shock, shake, shock. Son muy prácticas las bandas, miren. Jeshu dijo, sí les gano. Yo como si nada aquí. Sorry, Jeshu. Las bandas no son para ir separados, son para caminar. Ya llegamos a las salas de Delta, que es con quien tiene alianza Aeroméxico. De hecho, el check-in lo tuvimos que hacer por medio de Delta. Aeroméxico nos daba error. Amigos, ahorita bien contento José me dice, mira, eché los audífonos del Big Boss para que los tengamos en el avión. O sea, se aseguró de tener unos audífonos para el avión, pero no se aseguró de traer las visas. Muy importante los audífonos. El entretenimiento. Rol para llevar y comer hasta en México, ¿Qué tal? Aquí mientras esperamos las maletas. Ahora se aplicó, las penas con pan son menos. Sin penas, bebé, todo está bien. Amigos, pues aquí concluye esta serie de videos en Nueva York. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí y se echaron los 8 capítulos. La verdad es que sí fue un destino carito, sí llegó algo alta la cuenta de la tarjeta, pero no nos arrepentimos para nada. Valió totalmente la pena, vivimos experiencias muy padres, incluso únicas que solamente se pueden vivir en Nueva York. Y pues bueno, pues para vivirlas una vez en la vida. Ahora sí que lo viajado ya nadie nos lo quita, ya Dios proveerá. Esperamos que les hayan gustado mucho estos videos y sobre todo que les sean útiles para su próxima visita a la Gran Manzana. Y ya por último, antes de despedirnos, 3 comentarios, amigos. La primera, y son buenas noticias, sí salieron las visas. Resulta que cuando estaba desempacando, ahí salieron en mi maleta y ya yo me acordé de que sí, yo las guardé, pero les juro que estando allá yo no me acordaba. Así que amigos, nunca confíen en el cerebro de una mujer embarazada. No sé si han escuchado el término de mommy brain. A grandes rasgos es que cuando una mujer está embarazada suele afectarse su memoria y su concentración. Así que ténganos paciencia y no nos deleguen responsabilidades tan grandes como tener las visas. Como ven, amigos, puros pretextos, cualquier cosa que se le olvida y luego de que mommy brain, mommy brain. En segundo lugar, una disculpa por habernos tardado tanto tiempo en subir estos videos, pero como ya saben, se nos atravesó una bebé. Hola. De hecho, se nos hace rarísimo escucharnos decir el bebé, porque en ese momento no sabíamos si iba a ser niño o niña. Y pues ahora que ya existe Sofía y sabemos que es niña, sí está raro escuchar el bebé. No sé si también les pasó. Incluso por ahí vimos algunos comentarios de gente que se confundió y hasta pensó que íbamos a tener un segundo bebé. Espérenme. Y en tercer lugar, como ya les habíamos dicho, ya empezamos a organizar viajes internacionales grupales a través de nuestra agencia de viajes Impostal Tours. Ya estamos en la planeación de diferentes destinos, incluidos Nueva York. Ahí para que estén al pendiente de nuestras redes sociales, amigos. Pues bueno, amigos, nuevamente gracias por llegar hasta aquí. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos y caricias y nos vemos en la serie de Argentina. ¡Adiós! Gracias, amigos. Adiós.